Sí, gracias a Dios. Ahí ya arrancamos la clase de hoy retomando un poco algo de lo que estuvimos viendo, que como primer acercamiento a esto de la arteterapia en el ámbito educativo, estuvimos hablando particularmente del encuadre, de las instituciones y especialmente desde dónde nos paramos a la hora de pensar el arte, lo artístico, el arte como materia también en las escuelas. Eso es algo que lo vamos a ir charlando durante todo este módulo. Y también desde dónde nos paramos en los conceptos de salud y enfermedad. Estuvimos hablando del modelo biopsicosocio-espiritual y esta posibilidad de ver al ser humano integral desde esa perspectiva. Y si estamos hablando del ámbito educativo, tenemos que ir viendo en todo el desarrollo, todo el transcurso, el recorrido que hace una persona, que hace un ser humano en la escuela, que puede empezar a los 3 años en un jardín de infante, en un centro de primera infancia, pasar por la primaria, la secundaria, universidad o terciario, ¿no? Y todos esos años en el que la institución educativa acompaña el desarrollo. Y también estuvimos hablando de la educación que sucede de manera más informal, ¿no? Eso sería la educación formal. Por otro lado, la educación informal o esta que tiene que ver con la cultura, con la sociedad, con la familia, con las distintas cosas aprendidas de la historia cultural también, ¿no? Las leyendas, los cómo hacer, cómo se transmite el conocimiento también en estos otros lugares. Eh, y para seguir con eso, la clase de hoy vamos a charlar sobre particularmente cómo es que se percibe o cómo es que empieza este mecanismo del aprendizaje a darse, y siempre vamos a ir partiendo, vamos a partir desde lo bio, ¿no? Desde lo físico, para luego ir a lo psico, para volver, para ir a lo social, volver. La idea es que durante la cursada vayamos haciendo un poco este intercambio de piezas y de lentes. Yo me lo imagino como cuando vamos al oculista, quienes tenemos anteojos, y nos van poniendo los distintos graduaciones y los distintos vidrios para ver cuál se ajusta, cómo vemos, y también con eso jugar, ¿no? Respecto de la percepción, ¿no? Si hablamos de arte, estamos siempre hablando desde la percepción, y la percepción incluye todos los sentidos. Nosotros cuando nacemos empezamos a aprender del mundo y sobre el mundo a través de nuestros sentidos, que se empiezan a desarrollar, empiezan a generarse las conexiones neuronales pertinentes en el desarrollo del sistema nervioso central, que va generando, en el mejor de los casos, que funcionen todos los sentidos, ¿no? Estamos hablando de 5 sentidos físicos, y luego podríamos incluso discutir a ver si hay otro más. Podemos hablar de la intuición, ¿no? Hay autores en la psicología que también han hablado de la intuición. Y otro de los sentidos que lo vamos a ir viendo también puede llegar a ser la creatividad, pero la creatividad, por suerte, en eso es bastante versátil y no se deja atrapar y reducir tan fácilmente, entonces la podemos pensar también desde distintos lugares, funciones, roles, esto como un sentido más, o como vamos a ver también ahora, como parte de un proceso cognitivo respecto de poder aprender a través del arte. Bien. ¿Ustedes ven la pantalla que está compartiéndose? Sí. Sí. Bien, fantástico. Bueno, este es el segundo tramo, o segunda clase en realidad.
Y me interesa que hablemos de los procesos cognitivos porque tiene que ver con este engranaje, ¿no? Y esta forma de funcionamiento que luego la idea es que vayamos viendo dónde es que se realiza o cómo es que se realiza esta ingeniería inversa de ir detectando desde las sensaciones físicas, las cuestiones emocionales o la energía que tiene que ver más con lo emocional y y qué pasa cuando se pone en juego la memoria, ¿sí? La memoria emotiva, muscular, ¿sí? Y las diferentes puntos en los que se van uniendo también esta forma de ser biopsicosocial. A mí me gusta, recién estaba pensando, ¿no? Respecto de las perspectivas y esto de los lentes, que un poco juguemos, nos imaginemos eh, cómo, cómo perciben las infancias, ¿no? Cómo perciben el mundo los más chiquitos. Y justamente desde esa perspectiva, ¿no? Cuando somos más chiquitos, los más chiquitos ven todo mucho más grande, ¿no? Todo está en otras dimensiones, la profundidad es distinta. El miércoles también un poco estuvimos ahí charlando del desarrollo, cómo se da en el desarrollo del dibujo de una persona, desde la primera vez que agarra el lápiz, cómo eso va acompañando también, o nos puede ir dando la pauta de cómo va también ese desarrollo neuronal, cognitivo, emocional, de acuerdo a ciertas pautas. Si bien en arteterapia no nos vamos a meter a hacer análisis psicotécnicos o no nos vamos a guiar por los cánones de los análisis proyectivos tampoco, sí lo vamos a tener en cuenta de todas maneras, ¿no? Vamos a tener ahí al costadito ese recurso de poder ir viendo qué debería pasar en cierto periodo, ¿sí? Estuvimos hablando de primero aparecen los garabatos el acto creativo parecería que es más un acto de descarga, más que un acto creativo en sí mismo, hasta que empieza a aparecer algo del placer y aparece también una fuera que empieza a ponerle significado a eso que se está haciendo, ¿no? A prestar significado a eso que está apareciendo como dibujo, como marca, como huella. Eh, y así es como también se va a ir desarrollando ese enganche entre lo que yo quiero, lo que veo, lo que percibo, lo que pasa por mí, que yo quiero luego representarlo, ¿no? Es todo un caminito, no es así tan... tiene varios pasos en el medio. Pero viendo esto, observando cómo son esos dibujos, si los trazos son fuertes, débiles, si son líneas pesadas o livianas, podemos indagar o nos puede dar una pista de qué le puede estar pasando a esa persona. Pero siempre vamos a preguntar, siempre vamos a partir desde ese método de ir preguntando qué pasó acá, qué quisiste hacer o qué hiciste, no qué quisiste, qué hiciste, y indagar de a poco qué le pasaba a la persona mientras lo hacía. ¿Sí? En arteterapia esto siempre lo voy a decir, que es que no nos importa tanto el resultado final, sino esto, qué le fue pasando a la persona en el proceso desde que se empezó la actividad, cómo vino, también hay algo, hoy vamos a ver justamente esto del registro, cómo vino, cómo le fue, qué le pasó durante la actividad y cómo terminó. Y ver si hay cosas que cambiaron, cosas que no. Pero en esto que les decía de la perspectiva, de las infancias y de cómo también esos lentes eh, se van armando como estructuras, ¿sí? A medida de que vamos percibiendo y vamos recolectando toda esta información que no solo viene de la afuera, sino también viene de la adentro, ¿no? Y hay una edad incluso en la que aparece, hay una edad en la que no hay mucha distinción, pero hay una edad en la que ya debería estar un poco más marcado ese límite entre el yo y el mundo externo.
para justamente ver qué pasa en esa interacción también. No solo queremos ver qué le pasa a la persona, sino ver qué pasa también en esa interacción. Y mencionábamos esto de que en el ámbito educativo, o si somos llamadas a dar un taller en una escuela, eh, habría que ver que si es que nos llaman por alguna temática en particular o si tiene que ver más con algo preventivo respecto de algún tema o porque hubo un problema particular en el colegio y entonces tenemos que abordarlo desde este lugar. Sí, siempre tengamos en cuenta que la institución escolar en sí es como tiene este sentido antropológico, ¿no? Es este otro lugar que también se lo toma como segunda casa en muchos lugares, ¿no? Podríamos decir que es el segundo lugar en el que los niños, niñas pasan más tiempo, donde también culturalmente y socialmente se empieza a desarrollar el sentido del otro, de los vínculos, de cómo resolver problemas, no solo los problemas no solo lo obvio, ¿no? De los problemas de las materias, sino diferentes problemáticas o temáticas que se pueden dar también en la institución, que tienen que ver con el pasar por la experiencia. Que eso me parece importante poder dedicarle un espacio a la importancia del pasar por la experiencia, tener un lugar para equivocarse, que de eso se trata el taller justamente, los talleres experienciales son eso, y la escuela cumple un tanto ese rol también, de ir practicando ciertas cosas que prepararán o no, ahí habría que ver, para un mundo adulto, ¿no? Para lo que viene. Y también hay un proceso de aprendizaje de uno mismo, ¿no? Y hay toda se va desarrollando también paralelamente el carácter, el temperamento, la identidad, eh, que no es ajeno, no es ajeno al mundo educativo y a todo lo que le va pasando al ser humano en todo su desarrollo. Sí me parece importante o interesante también apuntar a la enseñanza del arte en las escuelas, no solo de arte terapia. Estuvimos viendo el miércoles, bueno, todos los beneficios de la arte terapia, del arte también, ¿no? Del arte en sí mismo, como este lugar donde se puede desarrollar esto de la trascendencia, lo espiritual, la creatividad o la descarga, ¿no? La descarga emocional, más lo terapéutico que tenía que ver con, bueno, cómo eso yo lo vuelco, qué aprendo de eso que volqué, qué me devuelve el que lo vio, cómo observo, cómo me observo, ¿sí? Como observo la obra, me observo a mí mismo, ¿sí? Entonces poder hacer esos trabajos que se hacen con las obras de arte, de análisis de obra de arte, trasladarlo también a este análisis de bueno, a ver compositivamente qué pasó, qué se dio, qué siento al verlo, ¿no? Cuando vamos a ver una obra, la que sea, casi que es raro que no te pase nada. Es raro, ¿no? Puede hasta no gustar, o sea, puede que te guste, que no te guste, pero es raro que alguien salga de un lugar donde fue a ver arte, cualquiera que sea, y que no le haya pasado absolutamente nada. Entonces, con eso también vamos a dialogar en el taller de arteterapia, ¿no? De, bueno, eso que salió como producto de algo, no sé si obra de arte, pero como producto, foto del aquí ahora, de cómo está esa persona en ese momento, podemos también abordarlo desde este lugar. Sobre todo porque tomamos el arte como el arte y la creatividad como algo inherente al ser humano, ¿sí? Me estoy adelantando igual, pero es inherente a los seres humanos la creatividad, esto es un proceso cognitivo, es un procesamiento, es una función, es una capacidad, ¿no? Hay muchas formas de nombrarlo y parte del rol del arte es ampliar la conciencia. Hay algo de esto de mostrar otro mundo, de poder preguntarme qué le pasó a esa persona cuando lo hizo, poder conmoverme,
poder conmover a otros, dejar un legado, dejar un mensaje, formar ciertos conceptos, ¿no? Hay muchas cosas que giran alrededor del hacer arte, que en especial nos vamos a fijar en esta posibilidad de crear nuevos mundos, ¿sí? De poder no solo representar o empezar a pasar por mi cuerpo y volcarlo, una experiencia que estoy viviendo y tal vez para entenderla mejor necesito volcarla afuera, sino también esto, para poder imaginarme nuevos mundos. Es lo que hacen los niños cuando juegan, ¿sí? Sobre todo cuando aparece el juego solitario también, pero hay algo ahí entre el juego solitario y el juego más social, donde esto aparece en la creación de nuevos mundos y la posibilidad de compartirlo con otros. Y la posibilidad de empatizar, sobre todo eso, si algo me conmueve, me mueve, puedo ahí responder y puede haber un diálogo desde ese lugar, desde la empatía. En especial con lo que tiene que ver con la diversidad de sujetos y de personas que habitamos y de formas diversas que pueden haber de percibir el mundo justamente y de percibirse a sí mismo. Por supuesto, esto como encuadre también de todos los talleres, siempre digo, todo está permitido, excepto hacerse daño, hacer daño a otros, interrumpir o monopolizar la palabra, ¿no? Hay como unas 3, 4 pautas, 4 diría yo, bueno, respetar el espacio, por supuesto, que les van a servir ahí como colchón también para ir llevando los talleres. Y está muy relacionado con el juego justamente en esto, en el como sí, en esta posibilidad de simbolizar, de representar, de que no necesito lo concreto para poder abordar diferentes situaciones, emociones. Hay algo también en el arte que es muy científico en esto de la exploración, ¿no? De hacer experimentos, ¿no? Experimento, a ver, ¿qué pasa si mezclo azul y naranja o azul y amarillo? ¿No? Experimentos con colores, experimentos con materiales, experimentos con las formas, con la tridimensión. ¿Sí? Hay algo ahí de lo científico también que bordea o recorre el trabajar con arte, que al incluirle lo terapéutico, la palabra, ¿no? Esta posibilidad de nombrar qué hiciste, cómo te sentiste, es darle un lugar también a ese imaginario, a ese mundo, a esa forma de percibir. Sí, nos permite dialogar con eso, que no quede adentro, qué pasa con la frustración también, si algo no me sale. Y hay algo que pasa siempre que está bueno que pase. Si no pasa tan bien, pero cuando pasa es fantástico, que es que aparezca la sorpresa, el factor sorpresa, algo de esto de, sabía que podía hacer esto. ¿Viste? Cuando aparece, préstenle atención, porque ahí hay algo que el panorama perceptivo de la persona cambia. Hay como una especie ahí de darse cuenta cuando aparece la sorpresa, que está bueno ahí darle un lugar también. Bien. Nos metemos más con esto de los procesos cognitivos, ¿sí? Que son este mecanismo o esta forma de funcionamiento que tiene nuestro sistema nervioso, de decodificar la información. Todos percibimos en más o menos, con mayor o menor dificultad, a través de los ojos, de la nariz, de la boca, de los oídos, de la piel, ¿sí? Y son esos receptores que tenemos que captan también cosas internas.
pero en función del aprendizaje o del almacenamiento de información, donde dentro del cerebro tenemos distintas áreas que se ocupan de ordenar todo esto que viene, las de los procesos cognitivos se ubican más que nada acá adelante, el lóbulo prefrontal, que es son este lóbulo que se formó eh, más nuevo, digamos, en la historia de la humanidad toda. Pero eso no quiere decir que las conexiones con nuestro cerebro tal vez un poco más arcaico, que tienen que ver más con esto, con lo impulsivo, lo instintivo, lo puramente emocional, ¿sí? Como lo que se le dice por ahí nuestro rasgo más animal, ¿no? No quiere decir que no siga estando, ¿no? Pero nos vamos a concentrar en especial en esto, justamente para poder también abrir esta posibilidad a otras formas de aprendizaje, que no sean que complementen o acompañen también a las formas de aprendizaje formal, convencional, ¿no? Matemática, números. Pero ¿y qué pasa si probamos a aprender matemática o geometría, no sé, observando la naturaleza, por ejemplo? Que la película que les recomendé, que si no la vieron, véanla, la película Entre Maestros, que se ve clarísimo, se ve clarísimo. Como función que nos permite el conocimiento y nos permite también interactuar con el mundo que nos rodea, de estos procesos cognitivos tenemos básicos y superiores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que unos son mejores que otros? No. Quiere decir que los básicos requieren con menos esfuerzo de nuestro sistema para procesar. Es el base, es lo primero que va a pasar con la información que recibimos. El primero es la sensación, que si les invito a jugar, a adivinar cuál de esos dibujitos corresponde, por ejemplo, al proceso cognitivo de la sensación, ¿cuál dirían que es? El oler la flor. El oler las flores, ¿Mm? exacto. Que además, esto que hablábamos, ¿no? De repente, bueno, sí, 5 sentidos reciben información, no tiene mucho sentido que nos metamos en la mecánica biológica del proceso, pero sí, eh, cuando leemos o cuando percibimos algo por primera vez, es como que se genera un nuevo caminito, ¿no? Una nueva red neuronal, podríamos decir. Y va a estar atado o va a estar ligado al momento y a la emoción que me generó también eso que olí. Que si yo huelo por primera vez o en mi casa siempre estaba el olor al bizcochuelo de naranja de mi abuela, ¿sí? Ese olor, esa información va a quedar además impregnado de la emoción que yo tenía en ese momento o la emoción que a mí eso me genera, que yo puedo decir qué rico el bizcochuelo que me hacía mi abuela y mi abuela era tan buena, o puedo decir lo rechazo porque la verdad que esa señora era, ¿no? Y ahí es donde está como el jugo de la percepción, ¿no? De la forma en la que percibimos y cómo va ligado la sensación a la emoción que aparece en ese momento, y con todos los sentidos pasa algo más o menos similar. Solo que se van decodificando de distintas maneras. El olfato es un sentido, eh, es de los primeros que se desarrolla, antes que la vista incluso. Entonces imagínense en función de este cerebro, ¿no? Que les decía, más arcaico, más instintivo, tiene que ver, el poder reconocer olores me lleva incluso hasta un lugar de supervivencia, ¿sí? Yo necesito oler para saber si eso tiene olor a podrido, por ejemplo, ¿no? Más que la vista incluso, les diría, en función de supervivencia. Los animales se mueven por olfato, tienen el olfato mucho más desarrollado y pueden oler a kilómetros de distancia, una cuestión de supervivencia.
Eso todavía lo tenemos. Y me gustó también este dibujito porque también invita a algo del detenerse. No, no es solo, bueno, me llegó el olor, ¿no? Hay algo también ahí del quedarse, del detenerse, de tomarse una pausa, poder experimentar las sensaciones, ¿sí? ¿Qué entra? A ver qué entra por mis oídos, esta música, ¿qué es? Este sonido. Hago esto que estoy masticando, a ver qué es. Me gusta, ¿no? Me agrada. Está bueno también desde arteterapia poder tener en cuenta esa posibilidad de la observación, no solo para analizar, sino también para quedarse en esos lugares, disfrutarlos, procesarlos, darles un tiempo. Otro de los procesos cognitivos básicos es la atención. La atención, el foquito, ¿no? Hay algo ahí de a lo que le pongo foco, en lo que me enfoqué y acá me concentré. Hay un tiempo de atención que va variando con los años y va variando también con las sociedades. Hoy se dice que el tiempo máximo de atención de una persona adulta es de 5 segundos y que se está reduciendo a 3. Bueno, buenísimo que se banquen las 2 horas acá, chicas. Pero sí, son estudios que están apareciendo en función de que la información hoy en día, yo puedo estar informándome de 5 cosas al mismo tiempo, tele, celu, eh, radio, sobre todo el celular que las, con las redes sociales hay como una rueda de renovación ahí de la información todo el tiempo. Y esto los pibes lo saben, hoy en día tienen celular. Yo he visto niños con celular desde muy chicos y ya sus procesos cognitivos son mucho más rápidos. El otro proceso es el de la percepción, que se parece pero no al de la sensación. El trabajo de la percepción va a ser mandar la info al lugar que corresponde y genera este análisis de que si es importante o no, si la información que yo recibo la almaceno o no. Si dice que sí, se va a la memoria. Y ahí en la memoria van quedando también estas huellas, ¿sí? Que por eso es interesante que podamos hablar no solo de educación formal en el aprendizaje, sino también la educación informal, porque también queda la huella de lo que me dijo mi tía de cómo se hace tal cosa. Y no lo aprendí en el colegio, lo aprendí en mi casa, ¿no? O de que si meto los dedos en el enchufe me quemo, o me retan, ¿no? Son esos aprendizajes que también hacen huella, quedan en la memoria y siempre queda la emoción ahí adosada, ¿sí? Que bueno, después cuando vean cuestiones más específicas del aparato psíquico y ese tipo de cuestiones, se verá qué pasa, ¿no? Con la situación, la emoción, si se fue, se reprimió, qué pasó. Acá nos interesa lo que tiene que ver con el aprendizaje y sí es importante tener en cuenta el cómo de la docencia, ¿sí? El rol de la docencia también a la hora de colocarse en el lugar de el saber, es un lugar de saber. Eh, Sin ir más lejos, está este concepto de la palabra alumno, ¿no? Como el alumno, el que no tiene luz, entonces van y lo iluminan en un lugar. Bueno, pensemos, para pensar, digo, ¿no? Como sin establecer ninguna postura en particular, pero para pensar a ver si están así. O si tal vez hoy ya estamos hablando de modos de educación un poco más colectivizados,
Hay una experiencia que también siempre recomiendo que la busquen y que chusmen, que se hizo en Buenos Aires. Yo formé parte un tiempo muy cortito, pero es una experiencia que está hace bastantes años, que se llama Aula Vereda y tiene que ver con esta forma de enseñanza informal donde el conocimiento es colectivo, se construye colectivamente e incluye eh, todo el bagaje de la cultura, de la sociedad, de cómo se hacen ciertas cosas. Se incluye la historia de las personas, de las niñas que, eh, con perspectiva de género, con perspectiva social, cultural, racial, ¿sí? Como tener en cuenta toda esa diversidad. eh, y busca hacer esto también, busca acompañar la educación formal, pero es como más esto de la escuela de la calle, ¿no? Esto de lo que se aprende también viviendo en la calle, en contacto con las personas, con el barrio, y les recomiendo ahí que la busquen, que chusmeen, está en Instagram, hay algunos artículos escritos también. Em, entonces, bueno, esto, la memoria emotiva también va a tener que ver con el cómo es ese momento de clase y de aprendizaje, ¿sí? No es lo mismo cuando se, se enseñaba hace 40 años atrás, que había mucho de premio y castigo, ¿sí? Donde una forma avalada de enseñar era mandar al niño al rincón o pegarles con la regla, ¿no? Habían como hay algunos conceptos también respecto de la crianza incluso que hoy por suerte han cambiado, pero que hay que tener en cuenta también la memoria que va la emocionalidad que va también ahí agarrada con la memoria y cómo eso va quedando. Por lo general queda como huella cuando hay una emoción bien fuerte, ¿no? Con esto que también lo podemos llamar como lo traumático, en esto de que se suben, ¿viste? Hola Betania, buenas noches. Bienvenida, sumate. Bien, hasta acá cómo vamos. ¿Algún comentario, algo que se les por ahí haya, que tengan ganas de comentar de esta primera? Sí, yo ande. Dale. Ok, porque aquí hay algo que me llama mucho la atención, o sea, cuando pensamos en niños y en edades, ¿no? La capacidad del dibujo, ¿no? Que yo creo que ustedes tocaron un poco este tema, pero también viendo también como que esa dificultad en que pueden tener algunos de esta atención o de esa capacidad de poder también graficar, mostrar, poner atención. Entonces, yo no sé si así como el lenguaje, que por eso a veces también me parece una tremenda oportunidad la arte terapia, porque en el lenguaje, en la medida, yo lo he visto, en la medida en que la persona tiene más recursos en lenguaje, les es más fácil su exploración interna. Y Ujú. aquí a mí me preocupa, y hasta a mí me pasó también empezando, ¿no? Que el hecho de dibujar, que ahí por lo menos yo me di cuenta, coño, si yo no veo el dibujo, me cuesta mucho pintar algo que quiero. O sea, yo necesito el refuerzo de cómo es que se hace para yo poder soltarme y decir, bueno, déjame hacerlo, ¿no? Y pienso mucho en Ujú. los niñitos, sobre todo cuando a veces me ha tocado acompañar, que ellos te van diciendo cómo quieren pintar. O sea, píntame, tú me puedes pintar, tú me puedes hacer, ¿no? Pero entonces también con la lectura, con los cortes que uno ha hecho, ¿no? También yo digo, bueno, pero es que yo dibujo una casa de la forma en que yo creo, no la casa que él tiene en su cabeza. Claro. O sea, ¿cómo se maneja en el arte terapia estas capacidades o dificultades de los muchachos? Mm. Yo no recomiendo que ustedes se pongan como ejemplo de cómo se hace Ujú. algo. Sí, en el arte tenemos la gran ventaja de que artistas hay a patadas en el mundo, entonces depende también de qué es lo que vos quieras abordar. Por ejemplo, hay artistas que han trabajado mucho desde el reducir las formas a su estado más simple, y de repente podés usar, sí, como ejemplo, el ejemplo esto de las casas, ¿no? De hacer la casa y vos de repente querés trabajar, que armen su casa para trabajar también su mundo interno o
para ver cómo es su familia, ¿no? A ver cómo es el... A mí no importa cómo lo dibuja, no interesa tanto, interesa ver cómo es que ve esa casa, que la pueda sacar. Sí, en arteterapia vamos a abordar ciertas técnicas, pasa que claro, no es lo mismo la edad, ahí sí va a haber que ver desde qué edad estamos hablando para poder poner ciertos ejemplos a la hora, pero si vos ya desde los 6 7 años, desde los 6 años, 5 vos ya podés trabajar las geometrías, por ejemplo, y las formas. Y ahí vas a tener que vos adaptarte y amoldarte a una edad en la que todavía el aprendizaje es desde lo concreto. Entonces, si vos le hablas abstractamente de que busque formas geométricas, no. Vas, te llevas unos cubos, unos redondeles, llevas ejemplo concreto. Después les mostrás el artista, ¿no? Mira, está el artista, trabajó, no sé, primero que se me viene alguno que trabaje con cubismo, por ejemplo, ¿no? Uno que trabaje con formas así, eh, bien simples. Y ahí vas trabajando el pase desde lo concreto, ¿sí? A la hoja. Entonces un primer juego puede ser copiar o armar con ladrillitos la casa y que luego la copie en la hoja. Y que le sume su familia, por ejemplo, o que le sume lo que le gustaría que tenga la casa y que no tiene, por ejemplo. Pero va a ir también modificando, va a ir adaptándose de acuerdo a la edad. Ya a los 10, 11, ya ahí sí podés mostrarles artistas, hablarles de esos artistas, artistas que trabajen con, eh, bueno, ahí va a depender también de la búsqueda o qué es lo que quieras abordar. Pero ahí sí ya podés tener como el apoyo un poco más en lo abstracto o en las películas o en el contacto con eso sí, más abstracto, digamos, ¿no? Pero sí, nunca ustedes se pongan como ejemplo de cómo se hace algo, por lo que hablé recién, hay un rol de poder explícito o implícito, pero lo hay, lo hay. Entonces, para evitar esto de la comparación, de tal lo hace mejor o nunca me va a salir así, siempre es como, bueno, a ver, si no sale, así no te sale, no sabes, bueno, ¿y si copias? A ver, armemos una casita con estos ladrillitos que tenemos, o a ver, quiero hacer un cuerpo. Bueno, a ver, jueguen a dibujarse. Entonces los pones de a dos y uno hace una pose, ¿no? Juegan ahí a la estatua y el otro lo copia. También técnicas para copiar o para trasladar eso que veo al dibujo, a la hoja, también. Pero lo que importa es ir explorando las distintas maneras a las que puedes llegar a lo mismo. Hay un libro que está buenísimo, que se los recomiendo, que se llama Dibujar con el lado derecho del cerebro, que en esto de la de lo más físico tal vez, cada hemisferio, nuestro cerebro tiene dos hemisferios, ¿no? Yo les hablaba del lóbulo prefrontal, pero tenemos dos hemisferios. El izquierdo está más relacionado con lo lógico-matemático, lo sistemático, o lo que podemos llamarle procesamiento secundario, ¿no? Lo consciente, y el derecho está más relacionado con los procesamientos creativos, más caótico, otro tipo de organización. Eh, el sentido musical, ¿no es cierto? Ambos hemisferios están interconectados, ¿no? En el mejor de los casos, todo esto se integra. Pero sí hay algo respecto de apuntar a esa otra forma, ¿sí? Que no es la secuencial y lógica, sino que es la de este otro hemisferio, ¿no? Procesamiento más primario. Así que ese libro se los recomiendo. Ahí van a encontrar varias técnicas para llegar a esto, justamente, de, bueno, a ver,
¿Cómo puedo copiar una imagen de cero? ¿Qué hago? ¿Un círculo? ¿No? ¿Cómo dibujo? Hay técnicas, por ejemplo, para dibujar rostros, que es reducir a lo más simple, a sus formas más simples, todo. Entonces yo voy a aprovechar que está mi cara, entonces yo digo, esto es un círculo, el mentón puede ser más bien un triángulo, la nariz es un triángulo, los dos ojos son dos círculos, la boca es un óvalo, ¿sí? Puedo empezar a simplificar para luego complejizar. Hay una actividad que yo he hecho que está buena, que ha resultado, que es agarrar de las revistas imágenes, paisajes, rostros, cuerpos, imágenes de revista, y lo ponen adentro de un folio. El folio es transparente. Y arriba van marcando esas formas, ¿no? Las líneas, los rectángulos, ¿sí? Van extrayendo las figuras geométricas. Después sacan esa hoja y copian, lo único que hay que hacer es copiar esas figuras geométricas en una hoja en blanco y hacer otra cosa. Esa actividad está buenísima, se las recomiendo porque gusta mucho. Y sale algo parecido, pero ya es propio, ¿no? Ya tiene otra cosa y le saca también ese peso o esa seriedad, ¿no? A tener que hacerlo igual o mejor que el artista, ¿no? Que vaya a hacer cuántas horas ha estado y vaya a hacer cuántos cuadros pintados o cuántas horas ha estado tocando la guitarra, ¿no? Para que veamos ese resultado. Entonces ya cobra más importancia el juego que el resultado final. ¿Te sirvió, Andreina, lo que...? Sí, bueno, joya, joya, sí, sí. Pero eso sí, vayan viendo, de acuerdo a la edad, ese requerimiento, siempre de lo más simple a lo más complejo. Y aún así, aunque trabajen con adultos, siempre está bueno ir de lo más simple a lo más complejo. Primero arrancar con el dibujo, la copia, el collage, palabras ya dadas, ¿no? Y después ir hacia lugares un poco más complejos. Bien, y como procesos cognitivos superiores, que de nuevo, ¿no? Tienen que ver con que son la mezcla y complejización de los básicos. Tenemos el primero, el pensamiento, ¿sí? Esta persona que tenemos acá con todas esas ideas en su cabeza, ¿no? Que salen de su cabeza, que justamente esto, ¿no? El pensamiento ya es todo el fichero, todo el archivero de ideas y cosas que yo pienso de las cosas, sensaciones, sentimientos, y qué opino, qué reflexiono, ¿sí? Y que van armando también un poco este diálogo interno, qué me digo a mí misma, qué me digo de los demás, cómo me trato, ¿sí? Ideas, proyectos. Luego tenemos el lenguaje, ¿sí? Que va ligado al pensamiento, ¿sí? El lenguaje es lo que me permite decir, expresar eso que está dentro mío, que pueden ser ideas y pueden ser límites también. Puede ser gustos, disgustos, ¿sí? Este proceso de pasar de la imagen dentro de la cabeza a algo hablado y que me va a comunicar con un otro, hablado o no. El lenguaje puede ser la palabra hablada, puede ser el gesto, puede ser gestual, puede ser lenguaje de señas, ¿sí? El lenguaje es cómo me comunico, qué y cómo me comunico. La inteligencia, donde ahí sí ya tiene que ver específicamente con la resolución de problemas, ¿no? ¿Cómo resuelvo esto que pasa? Que podemos simplificarlo a cómo resuelvo, cómo destensiono esto que me genera tensión, ¿no? Cómo me enfrento, qué hago
frente a esto que tensiona porque me coloca en ese lugar. ¿Sí? Es esta posibilidad de hacer nexos, conexiones, asociaciones, ¿sí? Que las ideas no estén como en esta persona así, pum, que desordenadas, se le salen de su cabeza, sino armar caminos, conexiones, redes, y traerlas a la conciencia cada vez que sea necesario. Y por último, la creatividad, como esto que les decía al principio, ¿no? Una función que es inherente al ser humano, todes, todas, todos tenemos posibilidades creativas, solo que algunos las experimentan más, otros menos, otros le dan curso, otros no, ya sea voluntariamente o no, no siempre tiene que ver con lo voluntario, pero todos lo tenemos. Y es esta posibilidad de mezclar las cosas de distinta manera y buscar y ensayar distintas alternativas. Y este segundo, esta última, eh, esa última oración me gusta porque quiere, de nuevo, nos trae la evidencia de que, bueno, no es algo dado la creatividad, también la podemos ir a buscar, la debemos ir a buscar, entrenar, ensayar, pasarla, ¿no? Macerarla, pero no es algo pasivo, a eso voy, ¿no? O no es algo que, me tocó, tengo el don y nada más. Es una potencia, ¿sí? Como les decía esto, un guitarrista, yo cuando agarré por primera vez la guitarra no tenía ni idea. Alguien me tuvo que enseñar, alguien, o lo vi, ¿no? Hay un aprendizaje también que muchas veces es observando. Y si yo quiero tocar hoy como, no sé, un guitarrista famoso, y pero agarré una sola vez la guitarra, y estoy un poco complicada, voy a tener que ponerme a practicar, ¿no? A ensayar. Entonces ahí también aparece algo de la dedicación, la motivación, así que son otro tipo de elementos que es probable que también los trabajemos en la escuela, ¿sí? La motivación por el aprendizaje, la atención, la concentración, la voluntad. Yo ahora estoy acompañando un grupo de arte terapia en un centro de día y hay una adolescente de 16 años que nunca quiere hacer nada, nada, no le gusta nada. Y hasta que aparecí con mandalas tejidos y con pulseras de macramé, eso le gustó, le entusiasmó y ahora está charla, no se duerme no se duerme en la clase, no está todo el tiempo preguntando si puede salir a fumar. ¿No? Entonces, a veces también es como ir recorriendo y nosotras también como talleristas ir probando las distintas cosas. eh, y yo siempre les aclaro, hay cosas que tal vez no les gusten a todos, hay cosas que se van a enganchar, otras que no, lo importante es que lo puedan decir y que lo puedan experimentar. Eso en definitiva es súper importante, que puedan estar y que lo puedan hacer. Joya que se enganchó, incluso fue como, mira, no pediste salir a fumar hace 1 hora y media, ¿no? Y antes era cada 20 minutos si podía. Una cuestión ahí de la ansiedad, ¿sí? De una acumulación ahí de tensión, de energía, que bueno, todavía está ahí y parece que sale a través de las manos, ¿no? De lo manual. Entonces ahí ustedes tienen que estar atentas siempre con todas las luces prendidas para ver justamente, a ver, pues no a todos les va a gustar lo mismo. Entonces, bueno, poder hacer señalamientos grupales, pero también, en el caso de requerirlo, algo de la devolución individual de, bueno, entonces a vos te debe gustar más este tipo de actividades, agárralo, ¿no? Ojo, porque si a vos esto te calma, cuando estés nerviosa, anda y hacete una pulsera y a ver qué pasa. ¿No? Andá, hacete una pulsera, a ver qué pasa, bajá, mientras que se vaya procesando esa ansiedad, acompañala con la respiración, ¿sí? Que permita que esa emoción que empieza a subir, frene antes.
¿no? Y que le permita tener un tiempo para pensar y para no reaccionar. ¿Sí? Y acá por último, como para hacer una especie de resumen de todo lo que estuvimos hablando, un poquito como este circuito, ¿no? Que se retroalimenta y que sucede todo el tiempo de esta manera, ¿no? Y eso, hay un proceso, se llama proceso, pero hay procesamiento de la información, se dice qué sirve y qué no, qué guardo, qué descarto. Y acá está bueno también tener en cuenta, por ejemplo, lo que sucede cuando es usado el conocimiento sobre la percepción para, por ejemplo, el marketing. Ya no estamos hablando de arte, ya estamos hablando de, bueno, otro objetivo, el uso. Pero que tiene que ver un poco con esto de qué percibimos, qué información absorbemos, a qué informaciones estamos expuestos todo el tiempo, ¿sí? A qué estímulos estamos expuestos todo el tiempo, a qué estímulos está expuesto el grupo al que estoy acompañando, ¿sí? Conocer un poco si estoy hablando con niños, bueno, a ver, meterse un poquito en ese mundo, a ver qué juegos juegan, qué ven en internet, qué música anda dando vueltas, como para también usarlo eso como arma, ¿no? Como recurso de reflexión también. Y en cuanto a las etapas, tenemos esto, ¿no? Bueno, percibimos las imágenes, que son contenidos, ya sea verbales, visuales, olfativos, auditivos, ¿sí? Y en este espacio, ¿no? Entre lo nuevo, lo conocido, lo que voy explorando, se van armando estas estructuras, ¿sí? Se arman estructuras que la que me sirve va a la memoria, o la que tuvo un impacto fuerte va a la memoria, ¿no? Y lo interesante de trabajar con la creatividad y esto que venimos mencionando de la posibilidad de experimentar, de jugar, de que aparezca la sorpresa, de que aparezca lo nuevo, permite también que se vaya ampliando algo de esto de la zona de confort, ¿no? Como del lugar este de lo conocido, y que los circuitos también que se van armando vayan buscando otras salidas para llegar a lo mismo, ¿no? Algo así como por distintos caminos se llega a Roma, ¿no? Como, bueno, pero poder suavizar algo de ciertos mecanismos que con el tiempo se pueden enquistar, ¿no? Y se pueden rigidizar. Por eso es preventivo desde este punto de vista. Bien, bánquenme un segundito, ahí vengo. Ahí está. Estoy un poco engripada, no tenía papel a mano, mil disculpas, chicas. Bueno, bien. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Cómo están? Ajá, comentarios, algo que se les haya venido también de, de la experiencia o alguna pregunta. ¿Estamos bien? ¿Están para empezar a trabajar, a hacer la consigna de hoy? Chicas, ¿andan por ahí? Bien.
Vayan a buscar, si no tienen a mano, ahora en este ratito, hojas lisas, una hoja blanca y pintura, y lo que necesiten para pintar, pinceles, agua. Pero cuéntenme, porque como no las veo que hay varias cámaras apagadas, avísenme si están listas. Así yo arranco. Otra forma, Andreina, de estimular o de también llegar a generar imágenes, que a mí me gusta trabajar bastante con esto, son las meditaciones guiadas. Que se trata de esto, de poder entrar en un estado de conexión, ¿sí? Con eso que estoy haciendo, con el aquí y ahora, con la respiración, con este cuerpo, ¿sí? Este cuerpo que tiene sensaciones, ¿no? Este cuerpo que porta también conocimiento, aprendizaje, identidad, ¿sí? Yendo como desde esto, ¿no? De lo más sencillo a lo más complejo. ¿Están todas listas? Así empiezo cuando estén todas, por favor. Profe, ¿cómo puede repetir la consigna? Todavía no dije nada. Estoy esperando a ver si están todas listas con el material a mano. Betania, ¿vos ya estás? Constanza, Aranza. Ok. Para empezar la consigna, primero les voy a pedir que se sienten derechas en donde están. Si tienen un respaldo, apoyar la espalda, si no, la columna lo más derecha posible. Los dos pies apoyados en el piso, las plantas en contacto con el suelo. Esto sí pueden estar descalzas, si no, no importa, pero la idea es que estén las dos plantas y los pies paralelos a la altura de la cadera. Espalda derecha, los huesitos de la cola apoyados. Y primero van a hacer un registro rápido de cómo están, de cómo se sienten, aquí ahora. Y de a poco van a ir cerrando los ojos para concentrarse un poco más en esta respiración, que va a empezar por la nariz, van a inhalar y exhalar por la boca, en respiraciones que van a ir cada vez más pausadas, procurando que este aire que entra vaya realmente entrando y metiéndose, oxigenando mis pulmones, exhalando por la boca, largando el aire, siendo conscientes también de que cuando largamos el aire, nuestro cuerpo está largando dióxido de carbono, que es algo que no les sirve. Entonces, así como el cuerpo, también vamos a hacer lo mismo con nuestra mente. Y a medida de que vamos profundizando esta respiración, los pensamientos o ideas que no tengan que ver con este momento presente van a ir pasando, se van a ir evaporando o se van a ir corriendo.
No hay nada de lo que me vaya a ocupar ahora del afuera. Y sigo respirando. Y me voy a imaginar que estoy en una estación de tren. Esta estación de tren es una estación mágica. Entonces observo, veo dónde está esta estación, si está en el medio de la nada, en el desierto, en la playa, en el campo, en la ciudad. Lo que sé es que es una estación mágica. Veo a lo lejos que se acerca un tren que va a frenar en esta estación. Y es un tren mágico también. Lo observo, me fijo cómo es, de qué color, qué forma tiene. Y me invita a entrar cuando se abren sus puertas. Se abren sus puertas y yo entro. Es un tren que me va a llevar a recorrer como si fuese un álbum de fotos que van pasando por las ventanas, desde el momento presente hacia atrás, hacia el pasado. Entonces voy a empezar a ver hacia atrás lo que hice en el día, lo que hice antes de la clase, cómo me levanté, cómo fue ayer, cómo fue el fin de semana. Y va a empezar a acelerar su marcha este tren. Entonces voy a empezar a ver lo que pasó el mes pasado, lo que pasó en el verano, a principio de año. Va a empezar a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. En este álbum de fotos que van pasando por la ventana. De repente veo que, ay, ahora está pasando la época de la facultad, la universidad. Entonces veo esas personas con las que compartía, en qué momento de la vida estaba, quiénes estaban a mi alrededor, dónde vivía. Sigue este tren y de repente veo ahora fotos sobre el colegio secundario, la escuela, me fijo cómo estaba vestida, qué hacía, qué me gustaba estudiar, con quiénes me gustaba compartir, con quiénes no. Si hacía algún deporte, algún hobby. Y sigue avanzando este tren y ahora de repente veo que este álbum se fue más atrás y observo también la época de la primaria. Y ahí veo, observo quiénes estaban, con quiénes compartía, a qué me gustaba jugar, cómo eran mis profesores, mis profesoras. Y de repente ahí es donde se detiene este tren, en esta estación. Y me bajo a ver qué hay. Y observo esa escuela a la que fui, en la primaria,
Me fijo qué edad tengo, a qué grado iba, en esa estación en la que paré, qué juegos había, qué juegos jugaba, con quiénes, cómo estaba conformada mi familia en ese entonces, mi barrio. Y recorro un ratito. Y de repente me encuentro con esa maestra o ese maestro querido, añorado, ese que recuerdo con cariño. Y me acerco y veo que tiene para darme algo. Mete su mano en el bolsillo y me da un amuleto. Y ese amuleto representa eso que aprendí de esa persona o de ese momento, de ese pasaje por ese lugar. Yo lo veo, lo observo, se lo agradezco. Y sigo mi camino, sigo recorriendo este lugar. Y ya estoy lista para volver. Estoy lista para emprender mi camino de regreso. Voy hacia la estación, chequeo que tengo todo, que no me olvido nada. Registro cómo me siento y me subo al tren de nuevo para volver a recorrer nuevamente esas hojas de este álbum que van pasando por la ventana a medida de que el tren va avanzando. Entonces nuevamente veo cómo se aleja esta estación de la escuela primaria, que va avanzando y ha ido creciendo, vuelve a pasar por la secundaria, por ese momento, sigue avanzando, pasa por la universidad o el terciario o educación superior, como queramos llamarle, hasta ahora, hasta el momento presente. Estoy aquí ahora, me conecto de nuevo con las plantas de los pies apoyadas en el piso. Me conecto nuevamente llevando la atención a mi columna, procurando de que esté derecha. Hago 3 giros de hombros hacia atrás para movilizar esa zona, 3 giros de hombros hacia adelante. Me desperezo y empiezo de a poquito a abrir mis ojos. Si aparece el bostezo lo dejo venir. Y la consigna es, con esta información que apareció, de sensaciones, recuerdos, imágenes, y este símbolo que apareció de eso que aprendí en ese momento de la vida y que me ha quedado hasta el día de hoy, lo van a plasmar, lo van a dibujar, a pintar en esa hoja. ¿Sí?
son y 20, vamos a dar el tiempo hasta -4. Cuando terminemos, hacemos la misma dinámica que el miércoles, ponemos en común, hacemos la ronda de sensaciones y ponemos en común el recorrido que han hecho. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Listo. Les pongo musiquita. Buen viaje. Sí, Aranza, decime. Sí, perdón, yo tengo la pregunta para no equivocarme de nuevo. Entonces, ¿hay que plasmar eh, el objeto que pensamos? Plasma lo que viste y plasmen ese amuleto. Sí, Ok. bien. ¿Alguna más? ¿Algo más? No. Bien, chicas. Descarga la aplicación más reciente de Spotify para Windows.
Si querés escuchar la música perfecta para tu estado de ánimo, solo tenés que pedirla. Con la nueva extensión de Spotify para Gemini y el Android. Bueno, ¿qué tal? Permiso. ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? ¿Por dónde van? ¿Necesitan unos minutos más? Casi terminando. Bueno, dale. Unos minutitos más entonces.
Vayan prendiendo las cámaras para ir cerrando. Lo que están haciendo ahora, hasta donde llegaron, está muy bien. Nos volvemos a encontrar. Nos imaginamos que estamos en una ronda. En esta ronda virtual. Bueno, se han caído varias conexiones, por lo que veo. Bueno, estamos bien igual. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les fue? Ajá. Bueno, ¿quién quiere empezar a contar? ¿Cómo les fue también en el...? Dale, Betania. Tenés el micrófono apagado, ¿eh? Ajá. No se te escucha, Betania, no sé. Ahora sí, Ahí está, ya. ahí está. El amuleto que me dio fue una profesora de primer grado, que sería primero de básico, creo. Fue mi profesora Daisy y ella me entregó un par de guantes porque tenía clase en las mañanas y había mucho frío y bueno. Muy bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo podés relacionar algo de esto de lo que estuvimos hablando eh, con esto que apareció, con estos guantes, ese recuerdo, esa profe? Bueno, por lo de la simplicidad del pensamiento en esas etapas, fue más como que la sensación de calor, de protección que me generaba esa persona en aquel momento. Y que fue un acompañamiento muy, muy importante para mí en aquellos años, la verdad. Uh-huh. Y nada, y de recordarla me dio mucha nostalgia, me dio mucha alegría. Hacía mucho tiempo que no pensaba en ella. Ajá. ¿Y ese amuleto, qué hay ahí? Vieron que los amuletos son estos objetos mágicos, ¿sí? Son estos objetos que tienen una intención. ¿Qué pensás ahí que apareció? Eh,
Me causa mucha gracia que los hice como rodeados de nubes, como para ejemplificar más lo del frío. Y alrededor un color durazno un poquito más suave como para la calidez, pero no lo asocio con algún poder en especial, sino, no sé, como, no sé si como un escudo, como un abrigo, o por incluir lo mismo del cielo, lo que es lo que podría ser incluso volar, no lo sé. Claro. Claro, puede ser o un abrigo en tiempos fríos, ¿no? Ujú. Un abrigo también, esto, ¿no? Ese recuerdo, el recordar con esa alegría y nostalgia al mismo tiempo. Eh, Hay esa persona que dijo, che, necesitas unos guantes, tomá, te doy esto, los míos, no sé. O esta otra lectura que haces, ¿no? Un escudo o un poder, volar. Sí, o sea, es algo, no me paré mucho a pensarlo con lo del superpoder, con lo de la habilidad que generaría, sino en cómo me sentiría yo usándolos. Y es esa sensación, pues, de acobijo, de protección, de cuidado, de atención, de calidez, de, ven, un abracito, una papacha, una cosa. Ajá, bien. ¿Y es algo que vos lo haces? ¿Es algo que vos lo haces en tu vida? ¿En qué sentido? No sé, esto, le das algo a alguien que ves que lo necesite, un abrazo, mira, ok. Sí, Ok, ok. mis pinturas. Mira, bueno. ¿Quieres saludar? No. Sí, creo que eso es mucho de mi carácter realmente. Y bueno, en mi profesión eso se ejemplifica mucho, que como dije el miércoles, soy psicóloga y bueno, me dedico precisamente en el acompañamiento, en el acobijo, no, vente chico, no estás solita en este desastre. Sí, sí. Bien, bien, buenísimo. Buenísimo, gracias. ¿Quién quiere continuar contando a ver por dónde anduvo? Dale, dale, Aranza. Ya. Yo le hice el objeto como pequeño, pero le hice como un fondo. Ujú, Esto es un cuaderno que me dio una profesora que tenía un taller después de clases, de esos talleres como voluntarios, que era de artes. ajá, Y, y bueno, me acuerdo como que lo hice pensando específicamente en una vez que yo era pequeña y le mostré mi cuaderno de dibujo, así como después de las vacaciones del receso. Y ella como que lo miró y me dijo, oh, has mejorado. Y eso como que me motivó como, me hizo sentir bien y como sentir que era algo que quería seguir haciendo. ajá. Claro, le dio un lugar, Claro, sí. le dio un lugar, ¿no? Un lugar físico además. La importancia también de esto, ¿no? De que el lugar físico de eso que ya aparecía. Ujú, Ujú. bien. Misma pregunta, esto de haber alguna relación que encuentres con esto que estuvimos viendo, los mecanismos, los procesos cognitivos, cómo es que se procesa la perspectiva, la percepción, Mm, para que lo creo pensemos que, entre todos también. creo que me hizo pensar como la pregunta que le hizo a Betania de cómo ese objeto, como que había un poco, si tenía alguna relación con quién era ella actualmente, en el sentido como de replicar quizá ese comportamiento o lo que percibió de esa instancia. Ujú, Y claro, como que siento que si pudiera darle un poder a ese objeto, sería como el poder, quizás no es tan sobrenatural, pero como el poder de la perseverancia. Pero a su vez, creo que es un poco irónico porque como que estuvo
por una serie de años esa perseverancia y como que ahora miro hacia atrás y digo como, oh, como que no continué en eso, como que me ocupé mucho, no sé, en estudiar y en otras cosas y como que quedó atrás, entonces como que me generó nostalgia, pero nostalgia como un poco triste, así como, Ajá, oh, como que quedó un poco abandonado. claro. Un camino que no se agarró, un Claro, camino, claro, bueno, viene con eso también, ¿no? Cuando elegimos también estamos dejando algo, ¿no? Y en esto del elegir también, eh, también podemos ponernos a pensar en qué cosas elegimos compartir, qué cosas elegimos también eh, conversar con las otras personas, qué temáticas, qué es lo que también queremos abordar y trabajar desde el arte. Y también es una elección, ¿no? Elegir cierta bibliografía y cierta no, o ciertos autores y otros no. También hay un filtro que sucede en ese sentido, y hay algo ahí también de la elección. Pero bueno, esto que mencionas lo retomo de este ejemplo de, claro, tiene que haber una continuidad de ese trabajo, de la creatividad y de la expresión y de cómo. Hay algo en esto del ejercicio, ¿no? Como quien va y quiere entrenar su fuerza, sus músculos, también se da en ese plano, ¿no? En esa capa bueno, hay un entrenamiento que también se puede, que si se hace, van pasando cosas, ¿no? Sí, se va ampliando, siempre se va ampliando. ¿Lo volviste a agarrar al cuaderno? está aquí guardado. Ah, Sí, existe todavía ese cuaderno. bueno, genial. Bueno, gracias. Gracias, Aranza. Constanza, ¿querés continuar? Sí, el mío es una, como cocadas, así de lejos, porque tenía una psicopedagoga que trabajaba conmigo por problemas de aprendizaje y todo, entonces de repente me sacabas para actividad extra y una vez nos sacó con una compañera a hacer efectivamente cocada en el colegio, en horas de clase. Entonces para mí igual es como un momento de salir como quizás, atrás se veía un poco la zona roja, azul. La verdad es que tengo bloqueos de mis primeros años de escolar, que no recuerdo, pero por esas mismas emociones, como de tristeza, que esa frustración por no seguir el resto. Entonces para mí eso era como un momento de alivio dentro del colegio. Ujú. ¿Recordás qué fue lo primero que se te vino a la memoria de las cocadas? Si fue la imagen, el olor, el sabor, ¿qué fue lo La primero que... textura, me acuerdo cómo La hacerlo porque era textura? con galletas, leche condensada, cómo lo estábamos haciendo. Ujú, claro, bien. Y al aparecer desde la textura también quedó eso ligado a ese momento. Claro, era el momento en el que la estabas pasando mejor, por decirlo de una manera, ¿no? Había ahí, más allá de aprender a hacer las cocadas, eh, había un compartir con esas personas, un momento en el que por ahí estabas en esa tensión, en ese momento más de aula, y vos necesitabas otra cosa ahí. Sí, igual lo mismo digo, en las cocadas después ya iba creciendo porque de ello, yo estuve con ella de antes de ingresar al colegio hasta cuarto medio y de repente igual mientras iba creciendo ya no era cocada quizás, pero chocolates más amargos me decía te va a ayudar para la concentración, para Ajá, relajarte y siempre entonces recuerdo ese como que a pesar de nos enfocábamos como en el estudio, pero también estaba como ese cariñito por detrás. exacto, sí. Sí, y tiene mucho que ver también con esto de la comida, ¿sí? La comida también como representatividad, podríamos decir, o representando eso de el disfrute, ¿sí? De un momento un poco ritual también, de la comida, lo que me nutre, ¿no? Esto que digo, bueno, eh,
me nutre porque es rico, pero también tiene ese otro factor, ¿no? Que es con alguien con quien entablas también ese cariño, ¿no? Y ese respeto y ese acompañar. ¿No? Está también esa lectura, ¿no? Desde la comida. Ujú. La nutrición emocional también existe. Sí, sí, tal cual. Bien, 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 buenísimo. Bueno, chicas, hemos llegado al final de la clase de hoy. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Cómo terminan? ¿Una sensación? ¿Un estado? Yo un poco removida por todos estos recuerdos, digamos. Ujú, Sí, es sí, interesante. sí. Bueno, la idea es eso también, mover, sí, mover esos recuerdos y esos lugares también para aprender de ahí. Sí, esto que mencionábamos, los mecanismos de memoria, cómo quedan ligados, la perspectiva, la forma de percibir en ese momento, qué de eso hay ahora, ¿sí? Es interesante poder hablar desde este lugar de conexión con esa niña, niña interior, para también a la hora de estar en un espacio terapéutico, sobre todo esto, ¿no? En estas edades que por ahí algunos ya las hemos pasado hace mucho, pero sí conectarnos con algo de ese entonces para comprender, para empatizar, ver qué cosas hoy no influyen o no en poder también estar ahí para ese otro. Siempre se recomienda que ustedes tengan sus propios procesos terapéuticos mientras trabajan acompañando procesos de otros. Eh, Así también, bueno, eso, se ven y se revisan también cosas propias. Cuando trabajen con niños, eso, se puede recurrir también al volver al juego, al disfrute, para eso. Bueno, chicas, ojalá que pasen un fin de semana en el que puedan jugar, en el que puedan disfrutar, pintar, descansar. Nos vemos el miércoles que viene. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por llegar hasta aquí. Ya sé que esté bien igual. Muchas gracias, que esté Chao. bien. Chao. Chao, chicas. Chao, profe, feliz noche.